Estamos hablando sobre la serie Los Dichos de Jesús. Detrás de cada dicho que el Señor ha expresado a través de su palabra, hay una lección, es intencional. Cuando Jesús dice no te preocupes, Él sabe el por qué. De pronto he escuchado muchas personas que le dicen no te preocupes, cuando esas personas están más preocupadas quizás de usted que usted mismo. Sin embargo, cuando Cristo dice que no nos preocupemos, Él está, aleluya, podemos estar seguros y tranquilos porque sabemos que Él mostrará su favor y su cuidado. Así como cuida las aves, así como viste los lirios del campo, así el Señor también cuidará y velará por nuestro bienestar. Entonces, los dichos de Jesús son importantes que nosotros los traigamos a nuestro corazón y nos mantengamos bajo esa dirección y esa orientación que nos dan los dichos de Jesús. Hoy hablamos de un tercer dicho y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Voy a leer versículo 24 en adelante. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes, dijo Jesús, será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Qué nos gustaría a nosotros? ¿Estar sentados a la mesa y que nos sirvan? ¿O ser de aquellos que están sirviendo? Seamos honestos, no tiene que responderme. Amén. Pero ¿qué nos hace sentir mejor? ¿Qué es lo que se nos apetece más? Llegar a un lugar donde te sirven todo lo que tú quieres, donde basta con que tú digas algo y la persona que está ahí sirviendo te traiga lo que tú quieres para que tú puedas degustar, para que puedas disfrutar un buen tiempo sentado a la mesa. ¿O nos gusta ser aquellas personas que estamos yendo, viniendo y trayendo aquello que es necesario para servir a los que están en la mesa? Dice el Señor: por supuesto, es más importante el que está sentado a la mesa, pero en este caso, enfáticamente Jesús dice: no en este caso, no de acuerdo a mis principios, no de acuerdo al reino de Dios. Pues yo estoy, dice Jesús, se da como un ejemplo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. El servicio cristiano, hermanos, es algo que todo aquel que ha abrazado la fe en Jesús, todo aquel que se proclama seguidor de Cristo debe de practicar. El servicio cristiano promueve madurez espiritual. El servicio cristiano nos ayuda a nosotros a desarrollarnos en nuestra fe. Nos permite establecer bases sólidas. Una persona que no sirve, que no muestra servicio cristiano, es una persona que le falta madurez, es una persona que carece de carácter, es una persona que no está desarrollando su fe y no está consolidando su fe, aleluya, como se debe. Pero el servicio cristiano es necesario. Usted y yo, todos nosotros somos llamados a servir, sin excepción, sin importar cuál sea tu talento, sin importar cuál sea tu capacidad. Mire que los discípulos de Jesús estaban en un diálogo. Dice la Biblia que estaban debatiendo, que estaban en una discusión, y el tema en cuestión, hermanos, aleluya, se acaloraba porque todos querían tener la mejor posición en el reino de los cielos. Ellos estaban preocupados por averiguar, aleluya, y descubrir cuál era su posición, asegurar su posición en el reino de los cielos. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Cuando Cristo les escucha debatir en esta situación, la Biblia dice que les da una enseñanza, y entonces se dirige a ellos para dar una enseñanza contundente y les dice: la grandeza, lo que realmente importa en el reino de Dios está en servir.
Lo que realmente importa, lo que define la grandeza dentro del reino de Dios no es la posición que tú ocupas. No son, aleluya, los muchos o pocos servidores que tienes alrededor tuyo. Aleluya, de los que buscan satisfacer lo que tú necesitas. La grandeza en el reino de Dios no depende de los títulos, depende de tu servicio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Depende de nuestro servicio. El líder, dice las palabras que utiliza Lucas en esta versión. Dice, el líder debe de ser el que sirve. El líder debe de estar, aleluya, con un corazón de servicio. Todos nosotros somos llamados a servir. De alguna u otra manera, Dios nos ha diseñado para que todos podamos funcionar y todos podamos hacer, aleluya, de nuestras capacidades, de nuestros talentos que Él ha depositado en nuestras vidas. Todos hemos sido diseñados para alguna manera servir en alguna área de nuestras vidas. Todos somos llamados. Pablo dice en los Gálatas capítulo 5 versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Todo el mundo quiere mandar. Todos te queremos, ¿verdad? Apenas decir algo y que todos hagan lo que uno está diciendo. Pero el Señor dice, el más importante, aleluya, debe de ser el siervo de todos. Debe de servir a los demás. Ser como Jesús es la meta. Ser como Jesús es el propósito por el cual estamos aquí. Queremos parecernos a Jesús. Bueno, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que aprender a servir como Cristo también lo hizo. Pero su servicio es importante. En la iglesia servir es muy importante, sea dentro o fuera de la iglesia, porque servir no se trata solamente de hacerlo dentro de estas cuatro paredes. Podemos servir afuera de la iglesia. Podemos servir no solamente el domingo, o no solamente el martes o miércoles, o durante el tiempo de oración los jueves, y volver el domingo para mostrar nuestros talentos y ponerlos al servicio de Dios. Podemos hacerlo los lunes también, estando fuera de la iglesia. En tu casa tú puedes servir a Dios a través, aleluya, de actos de servicio con tu familia. Lo puedes hacer en tu escuela, lo puedes hacer en tu trabajo. Puedes servir a Dios más allá de estas cuatro paredes. Pero dentro de la iglesia el servicio es fundamental. El servicio cristiano es fundamental para que como iglesia nosotros podamos desarrollarnos. En cierta ocasión se cuenta que alguien llamó a un pastor de una iglesia local y le dijo: pastor, estoy muy interesado en formar parte de su iglesia. Quiero hacerme miembro de su iglesia. Lo he estado pensando y quiero ser miembro de su iglesia. Y siguió diciendo, dijo: pero quiero decirle algo. No estoy interesado en tomar alguna posición. No estoy interesado en servir en ninguna área. No estoy interesado en diezmar. No quiero que me involucren ni ningún equipo. Yo solamente quiero ir a la iglesia, quiero asistir a su iglesia y quiero ser miembro de su iglesia. El pastor lo felicitó y le dijo: me da mucho gusto saber que usted tiene esa disposición de formar parte de nuestra iglesia, pero permítame decirle algo. Creo que usted está equivocado de iglesia. Creo que usted está buscando otra iglesia, pero no somos nosotros la iglesia que usted necesita. Le dijo: pero hay una iglesia que yo le puedo recomendar, a la que usted puede ir. Esa iglesia es la que usted está buscando. Y entonces le dijo el pastor: si usted tiene algo donde anotar, anote por favor la dirección. Y le dio las señas y le dijo cuál es la ubicación de la iglesia. Y entonces aquella persona se preparó, fue a buscar la iglesia, y para su sorpresa, cuando llega a la dirección que el pastor le había indicado, para su sorpresa fue encontrarse un edificio abandonado.
completamente desolado, casi, aleluya, cayéndose de a poco. De hecho, estaba rodeado asegurado por algunos lineamientos, porque era peligroso acercarse, estaba próximo a ser demolido. Y cuando este hombre vio esa clase de edificio, no pudo más que darse cuenta que ese edificio era el reflejo de su corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia, para ser edificada, necesita el servicio cristiano. Necesitamos servir. Por eso cuando Jesús ve a sus discípulos estar en este debate, les dice lo siguiente: pero entre ustedes será diferente. ¿Qué es lo que hace diferente el servicio cristiano del servicio que se presta en el mundo? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice entre ustedes será diferente? Permítame mencionarles cuatro aspectos importantes acerca del servicio cristiano. Número uno, el servicio cristiano rompe los esquemas del mundo. Anótelo por favor ahí en sus notas. El servicio cristiano es diferente a cualquier otro tipo de servicio. ¿Por qué? Porque rompe los esquemas establecidos en el mundo. Cualquier concepción, aleluya, que el mundo tenga acerca del servir, que el mundo hable acerca del servir, que el mundo mencione acerca del servir, amados hermanos, no encaja en el reino de Dios. No encaja, aleluya, en la idea y en el pensamiento y en la forma de visionar en el reino del Señor. Todo esquema, aleluya, del mundo no, aleluya, encuentra lugar en el reino de los cielos. Por eso el Señor les dice a sus discípulos: entre ustedes será diferente. Cuando ellos discutían, mire el tipo de discusiones que los discípulos estaban mencionando, de alguna manera nos hacen entender todos aquellos conceptos que en torno a ellos, aleluya, ellos habían crecido, ellos habían visto. De pronto ellos solamente estaban trayendo a colación con todo aquello que ellos habían visto durante su peregrinar en la sociedad, lo que ellos miraban en la sociedad, las jerarquías, la autoridad, las posiciones de rango, la sociedad. Ellos lo estaban trayendo a colación. Es decir, si en la sociedad hay posiciones y en las posiciones hay ciertos privilegios, hay ciertos derechos, hay ciertos reconocimientos, ¿qué está pasando con nosotros? Creo que en nuestro círculo también tenemos que entender quién tiene la mejor posición. Amén. ¿Quién es el más importante? Esto no era otra cosa que expresar lo que el mundo les había enseñado. La visión del mundo, aleluya, se puede contemplar. El entorno en el que los discípulos habían crecido, se habían desarrollado, se ve reflejado en este tipo de cuestionamientos. Jesús los ve y ellos están preocupados por la posición, están preocupados por asegurar un lugar, y entonces Jesús dice: creo que ustedes están equivocados, porque el reino de los cielos es completamente diferente. No podemos servir a Dios, aleluya, con ideas que el mundo ha sembrado en nuestra mente. No se trata, aleluya, de tomar un entrenamiento intensivo. Amén. No se trata, aleluya, de aprender cómo tratar ciertos temas como lo hace el servicio al cliente de cualquier empresa. No se trata, amados hermanos, de pronto vestir de una manera para aparentar que tenemos esa disposición para poder servir a los demás. Se trata de entender, aleluya, cómo el servicio cristiano se desarrolla en el reino de los cielos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos tenían que entender que no podían visionar servir en el reino de Dios con los esquemas del mundo.
con los parámetros del mundo, con la forma en la que el mundo piensa. En el mundo la gente sirve por un reconocimiento. Están interesados por tener una pared llena de títulos. Están interesados, aleluya, por una posición. Están interesados, aleluya, por tantas cosas que en el reino de Dios, aleluya, no tienen lugar. Porque cuando servimos a Cristo, aleluya, tratando de buscar un reconocimiento, no estamos, aleluya, sirviendo con la forma de pensar en el reino de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que no se trata de mí, no se trata de ser reconocido yo, aleluya, con lo que hago. Se trata de que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo que yo hago para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? El servicio cristiano, aleluya, necesitas hacerlo, desarrollarlo de una manera distinta. Mientras que en el mundo, aleluya, los paradigmas, prevalecen los títulos académicos, las posiciones de liderazgo para sacar algún provecho o algún bien. En el reino de los cielos las cosas son distintas. Así piensa la gente del mundo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Por eso les dice: entre ustedes tiene que ser diferente, porque la verdadera grandeza está en el servir, no en ser servidos. Es importante entonces disponer nuestro corazón, rendir nuestra voluntad, aleluya, para determinar en nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos y nuestra mentalidad para apropiarnos de los principios del reino de Dios. Quiero mencionar algún perfil de pensamiento cuando servimos al Señor y quiero que los anote, por favor. Número 1, en el reino de Dios tenemos que pensar más en los demás que en nosotros mismos. Si pretendemos servir en el reino de Dios, si queremos que nuestro servicio cristiano sea agradable delante del Señor, si queremos hacer esa diferencia que Cristo señaló a los discípulos, necesitamos dejar de pensar más en nosotros para pensar más en las otras personas, en la gente que nos rodea. Esto se conoce como humildad. Amén. Y hay que entender esto, que humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Amén. No es pensar menos de mí, es pensar menos en mí. Y yo no puedo servir a Cristo marcando esta diferencia si estoy pensando siempre en mí. Si estoy pensando en que si hago esto, ¿qué provecho voy a tener? Si estoy pensando de qué manera me puedo beneficiar de mis talentos, de los dones que Dios ha depositado en mi vida, de las capacidades que Dios ha confiado. Si estoy pensando tanto en mí, aleluya, yo no voy a servir al Señor, aleluya, haciendo esa diferencia que Jesús está mencionando. Jesús, hablando Pablo acerca de Cristo, dijo en Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, aleluya, dejó de pensar en sí mismo cuando se despojó, aleluya, cuando renunció al ser igual a Dios. Cristo estaba pensando menos en él, aleluya, y empezó a pensar más en nosotros. Él pensó en ti, él pensó en mí, él pensó en la humanidad, una humanidad descarriada, una humanidad perdida, una humanidad sin salvación, sin esperanza, una, aleluya, humanidad necesitada urgentemente, aleluya, de la intervención de Dios, de la misericordia del Señor, de la compasión de Dios. Y entonces Cristo se despojó. Esta es una manera distinta, aleluya, diferente de decir que Él pensó menos en sí mismo para empezar a pensar más en cada uno de nosotros. No podemos servir, aleluya, como Dios quiere cuando estamos en nuestro pensamiento llenos de nosotros, buscando el reconocimiento, buscando, aleluya, el favor y el aplauso de las personas. Tenemos que pensar menos, aleluya, en nosotros y pensar más en los demás. Segundo, pensar como mayordomos y no como dueños.
Por eso Jesús dice, tienen que pensar de una manera distinta, porque a esa gente que les gobierna, esas personas, aleluya, los reyes, los gobernantes, como dice otra versión, ellos tratan al pueblo con prepotencia, se adueñan de la posición, aleluya, se sienten dueños, aleluya, de esa silla, de ese escritorio, de esa oficina, y de esta forma tratan a la gente, al pueblo. Amén. En el caso de ustedes, ustedes tienen que hacer algo distinto. Ustedes tienen que trabajar o servir de una manera diferente. Y es el hecho de que el pensamiento del que sirve en el reino de Dios, amado hermano, aleluya, es el pensamiento de un mayordomo. No, aleluya, el mayordomo no es dueño de los bienes que posee o que se le han confiado. El mayordomo, aleluya, no es el dueño de la casa. El mayordomo, aleluya, no es el dueño de la empresa. El mayordomo no es el dueño de la ciudad. Nosotros tenemos líderes en la ciudad, pero ellos no son los líderes de la ciudad. Aleluya, están al servicio, aleluya, de una ciudad. Están ahí para servir, pero resulta, hermanos, que cuando nuestros principios están equivocados, cuando nuestra visión está equivocada, cuando nuestro pensamiento está equivocada, aleluya, cometemos el error de adueñarnos de algo que no nos pertenece. Pero cuando servimos en el reino tenemos que entender que usted y yo somos administradores de todo, pero el dueño de todo es uno más grande. Aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores es el dueño de todas las cosas. Den un aplauso fuerte al Señor. Pero dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, dice que se requiere que los administradores, aleluya, cada uno de ellos sea hallado fiel. Un verdadero siervo, aleluya, de Dios dentro del reino del Señor piensa como mayordomo y no como dueño. Tercero, enfoca el pensamiento en su trabajo y no en el de otros. Jesús dice, tiene que ser diferentes, tienes que cambiar tu forma de pensar y dejar de estar enfocado en el trabajo que hacen otros. Porque no estamos aquí para competir, no estamos aquí para criticar lo que otros están haciendo. No estamos aquí, aleluya, para que de alguna manera estemos comparándonos con los demás. Yo platicaba esta mañana que cuando era estudiante del 3er grado en la escuela bíblica, me invitaron a predicar a una iglesia, una iglesia que en aquel tiempo era una iglesia, todos querían predicar ahí. Todos querían predicar en esa iglesia. Y recuerdo que tenía una campaña de jóvenes, la Semana de la Juventud, y estaba ya varios días predicando, yendo y viniendo a la escuela. Y recuerdo que el fin de semana me iba a quedar en la ciudad donde estaba la iglesia. Y un compañero de primer año se acercó y me dijo, ¿sabes que no tengo a dónde ir? Este fin de semana en la escuela no podías quedarte, tenías que salir a algún lugar a predicar o acompañar a alguien para predicar. Y entonces se acerca conmigo y me dice, ¿será que me pueda ir contigo para acompañarte en este fin de semana en la campaña donde estás? Y dije, claro que sí, vente conmigo. Y nos fuimos, me acompañó, y cuando estábamos en el culto, yo le dije a él antes de comenzar, le dije, mira, cuando yo esté predicando quiero que estés orando por mí, así que dobla las rodillas ahí en tu lugar y oras para que el Señor me use mientras estoy predicando. Le dije, y cuando termine de predicar quiero que te pongas de pie y entonces vamos a orar por las personas que estén en el altar, pero para poder orar por toda la gente quiero que te vayas del lado contrario donde yo esté. Si yo estoy a la izquierda, tú te vas a la derecha. Si yo me muevo para la derecha, tú te vas para la izquierda, y así podamos orar por todas las personas y no tengamos ningún problema en cuanto a eso. Y entonces él hizo todo lo que yo le dije. Él me estuvo ayudando, estuvo orando mientras yo estaba predicando, estuvo ministrando a las personas cuando yo estaba orando en el altar por otras personas. Recuerdo, aleluya, que yo estaba de este lado de la plataforma en aquella ocasión, y yo estaba orando por las personas cuando de pronto escucho una voz que me perturbó. Y entonces esa voz me dice, ¿ya viste a tu mano derecha?
Y cuando veo a mi mano derecha, hermanos, mi sorpresa fue, y se lo digo así como lo sentí en ese momento, aleluya, vi que el hermano que me había acompañado del primer año de la escuela bíblica, que venía a acompañarme en la campaña, tenía un tiradero de gente. Oiga, apenas oraba por las personas y la gente caía, tocadas por el poder de Dios. Amén. Ministradas por el Espíritu Santo en el poder del Señor. Oiga, allá estaba un grupo de personas en el piso recostados porque la presencia de Dios estaba muy fuerte. Aleluya. Y yo estaba aquí orando por la persona y estoy viendo acá y de pronto volteo para acá y todos de pie. Amén. Eso, hermano, fue un golpe. Estoy hablando de segundos. Amén. Que golpeó a mi orgullo. Y de pronto escuché esa voz que me dijo: es tu campaña, tú eres el invitado, tú eres el predicador, te está robando la atención. El enemigo es astuto y es padre de mentira. No estamos sirviendo al Señor para compararnos, no estamos sirviendo a Dios para criticar lo que otros hacen o lo que no hacen. No estamos compitiendo en el servicio cristiano. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Los discípulos estaban discutiendo quién es el más importante. Se comparaba Pedro y Juan, se comparaban los otros apóstoles. De pronto se criticaban: tú no puedes ser porque tú esto, porque tú aquello, porque tú lo otro. De pronto, aleluya, había ciertas rencillas. Dice que debatían. No es que lo estaban platicando, estaban debatiendo, estaban discutiendo. Aleluya, este tema se estaba volviendo cada vez más acalorado. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a compararnos, cuando empezamos a criticarnos, cuando empezamos nosotros de alguna manera a competir. Pero no estamos aquí en el servicio. En el reino de Dios tiene que ser algo diferente, algo distinto. Tenemos que tener un pensamiento diferente. Aleluya. Y entonces estaba yo ahí en ese momento. Fue cuestión de segundos cuando de pronto escuché una voz, aleluya, que yo sabía que era el Espíritu Santo de Dios, que empezó a hablar a mi vida y que no permitió, aleluya, que el enemigo trabajara en mí, en el altar. Y entonces estaba yo ahí cuando de pronto escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: aleluya, recuerda, el que ministre conforme al poder que Dios da. El que ministra tiene que hablar de acuerdo a la palabra que Dios ha depositado en él. Y entonces le dije en ese momento al Señor: Señor, voy a orar y voy a ministrar a la gente, porque a final de cuentas no se trata de mí, no se trata de él, se trata todo de ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. Seguramente hay alguien más que hace las cosas mejor que yo, alguien que predica mejor que yo, alguien que habla mejor que yo. Seguramente hay alguien más que hace las cosas mejor que tú también. Pero no se trata de competir, no se trata, aleluya, el servicio cristiano no se trata de quién lo hace mejor, no se trata de estar ahí, aleluya, tratando de sobresalir nosotros. Hermano, no se trata de que te veas tú bien o que me vea bien yo. Si alguien se tiene que ver bien, es el nombre de Dios en todo lo que nosotros hacemos. No se trata de ti ni se trata de mí. Ahora, competir, compararnos, criticarnos en el servicio cristiano, hermano, no tiene razón, no tiene sentido, porque estamos en el mismo barco. Si usted gana, yo gano. Amén. Si usted lo hace mejor, qué bueno. Amén. Yo le he dicho a mi esposa: hay cosas que yo sé que tú puedes hacerlas mejor que yo. Y usted no me va a ver al frente, aunque yo soy el pastor. Amén. Usted no me va a ver al frente. Aleluya. Y eso no me hace menos. Eso no me hace menos ni la hace más. Aleluya, porque no se trata de tu reino, no se trata de mi reino, se trata del reino de Dios. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Aleluya, cualquier cosa distinta a esto, aleluya, no es parte de la visión de Dios para servir en el reino del Señor. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos unos a otros, tampoco nos envidiemos unos a otros. ¿Sabe cuál fue el problema de Marta, la hermana de Lázaro?
El problema de Marta no era que María estaba a los pies de Jesús tratando de escucharle, ni tampoco, ni siquiera era que Marta estaba ahí preparando los alimentos o limpiando la cocina. Aleluya. Mire, Marta seguramente había dicho, si viene Jesús a lo mejor viene con hambre, y si no trae personas con sus discípulos o con demás personas, tiene que haber algo aquí. Y entonces Marta empezó a preparar las cosas. El problema no era ese. El problema fue cuando Marta se fijó en María y se comparó con María y criticó a María y de alguna manera quería competir con María. No podemos servir de esta manera al Señor. Jesús dice, tiene que ser diferente. Siguiente, concentra su identidad en Cristo. Y este es un punto muy importante en el perfil de pensamiento a la hora de servir al Señor. Ustedes tienen que pensar diferente, tienen que hacerlo diferente. Y uno de esos pensamientos, aleluya, es concentrar nuestra identidad en Cristo. En el mundo, aleluya, en el mundo se etiqueta a las personas de acuerdo aleluya, a lo que hacen, de acuerdo a lo bien que lo hacen. Y de pronto, aleluya, los sobresalientes, los de elogio, aquellos que se ganan, aleluya, los aplausos de las personas, aleluya, están ahí en un pedestal. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen lo hace bien. El Señor dice, tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Porque tu identidad no está en lo que haces. Tu identidad no está en cómo lo haces. ¿Me entiende? Nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra verdadera identidad está en nuestra relación con Cristo. Somos quienes somos gracias a la relación que tenemos con Jesús. De ahí lo poco, lo mucho que podamos hacer, aleluya, es algo más. Pero nuestra identidad no está en lo que hacemos con nuestras manos. No está en las palabras que decimos. No está, aleluya, en lo efectivos que podemos llegar a ser de pronto. Nuestra identidad está en Cristo. Somos quienes somos gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Aleluya, el Pablo murió, el Pablo pecador, el Pablo rebelde, el Pablo, aleluya, legalista, el Pablo soberbio, aleluya, ha muerto y ahora soy una nueva criatura. ¿Gracias a qué? No gracias a que lo logré por mí mismo, no gracias a mis méritos, no gracias a mis títulos académicos, aleluya, gracias a la misericordia y a la bondad salvadora de Cristo Jesús. Aleluya, nuestra identidad. Mira, hay personas que en el servicio al Señor, como es que soy la líder de oración, yo no puedo levantar ese papel, porque entonces no reflejo quién soy. ¿Por qué? Porque mantienen su identidad. Hay gente que no puede trabajar en ciertas áreas. Es que mi identidad es otra. Piensan que se les quita la santidad o pierden la unción. Amén. Pierde la unción, pierde la santidad. Hermano, aleluya, Jesús nos dio un ejemplo. Vaya conmigo. Juan capítulo 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro no entendía cómo es que Jesús quería lavarle los pies. ¿Cómo es que tú lo haces? Ni el dueño de la casa lo hace por su posición. Quien hace lavamiento de los pies para expresar un buen hábito del anfitrión, de huésped, es el esclavo. Es el siervo, él es el que tiene que lavar los pies. Así que tú no me vas a lavar a mí los pies. De pronto Pedro tenía en su mente un pensamiento. Amén. Si es Jesús, ¿cómo es que se va a rebajar a lavar los pies? Pero Jesús le dice, Pedro, yo no dejo de ser quien soy porque te lave los pies.
usted no deja de ser quien es. Cuando usted está en una relación personal con Cristo todos los días. Yo no dejo de ser pastor, aleluya, porque corte la yarda. Yo no dejo de ser pastor, ni dejo de ser quien soy, aleluya, porque de pronto tenga que hacer algo, aleluya, distinto a las funciones que de pronto, aleluya, mi posición amerite. Nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra identidad está en la persona de Cristo Jesús. Y gracias a Él somos quienes nosotros somos. Den un aplauso fuerte al Señor. No bases tu valor, tu identidad fuera de la relación que tú tienes con Cristo. La Biblia dice: la persona se merece aplausos. Dice: no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Y por último, piensan en el servicio como una oportunidad y no como una obligación. Es una oportunidad de servir. La Biblia dice en Hebreos 6:10: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Número 2, vamos un poco más adelante. Amén. Demanda humildad. El servicio cristiano demanda humildad. Por eso Jesús dice: entre ustedes las cosas van a ser diferentes. La humildad debe de acompañar cada uno de los actos que nosotros realizamos de servicio cristiano, fuera y dentro de la iglesia. Amén. A diferencia de los criterios del mundo, en los que la mayoría espera ser servidos, amén, en el reino de Dios las cosas son diferentes. ¿Por qué? Aleluya, porque en cada servicio nosotros tenemos que acompañar el servicio cristiano, aleluya, con humildad. Jesús dijo en Mateo capítulo 20 versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros, dice, será vuestro siervo. Amén. Si usted quiere ser el primero en el reino de Dios, Jesús se lo dejó bien en claro a los discípulos. Si ustedes están tan preocupados por saber quién es el más importante en el reino de Dios, el más importante es aquel que tiene la capacidad de ser humilde, de servir a los demás, de mostrar humildad. Lamentablemente, hermanos, aleluya, hay personas que tratan de servir, pero la soberbia, aleluya, no les permite cumplir con lo que Dios está mencionando. Jesús está mencionando a los discípulos. La soberbia en el corazón. Mire, el tema de la soberbia es que la soberbia es pecado. Pero no solamente es que la soberbia es pecado, sino que la soberbia es la base para el desarrollo de muchos otros pecados. Porque la soberbia da lugar a otras situaciones, a malas actitudes, a motivos equivocados, incorrectos, acciones y conductas que no agradan al Señor. La soberbia nos coloca al hombre en un papel de rebeldía ante Dios, y entonces le cierra la oportunidad, le cierra la puerta para poder recibir del Señor, hermano, la dirección, la guianza en todo lo que hace. Mientras que la soberbia, aleluya, es pecado y es la base, aleluya, del desarrollo de otros pecados, la humildad es la mayor de las virtudes. Y sobre la humildad podemos nosotros, hermanos, permitir que Dios use nuestras vidas, que Dios disponga de nuestros talentos, que Dios disponga de nuestras capacidades, incluso también de nuestros recursos. Escuché o leí, mejor dicho, de un pastor en un libro que leí hace algunos años atrás, y lo estaba recordando esta mañana. No lo mencioné en el servicio de las 9:30, pero él daba un poco el testimonio, y él decía: crecí tanto en la iglesia desde pequeño. Dice: crecí en la iglesia y era muy común estar en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Nadie me preguntaba si era cristiano. Nadie me preguntaba o se ocupaba de cómo estaba mi condición espiritual. Me miraban, vivía como cristiano, actuaba como cristiano, caminaba como cristiano. Conocía todo lo que se trabajaba dentro de la iglesia. Mis padres eran servidores de la iglesia, así que crecí en la iglesia. Dice, pero este hermano estaba mencionando esto, y llega un punto donde dice, pensaba en los talentos que las personas tenían y yo quería tenerlos.
Así que, dice, y así lo ilustra de esta manera él. Yo pensé encontrar los talentos en lo más alto de un closet. Y busqué estar en lo más alto para encontrar los talentos. Pero me di cuenta que los talentos se alcanzan como cuando buscas las chanclas debajo de tu cama. No es arriba, es abajo. Cuando tú te humillas, cuando con humildad buscas al Señor, lo que tanto has buscado en la cima, lo que tanto has buscado en la posición, eso es lo que buscaban los discípulos. Andaban buscando dónde está la posición, porque eso me va a dar jerarquía, eso me va a dar autoridad, eso me da mayor influencia. Eso, si alcanzo un título, si no solamente me dicen Pedro, sino que me dicen el apóstol Pedro, si me dicen el obispo Pedro, si me llaman el diácono Pedro, eso me va a dar mayor jerarquía, mayor autoridad. Aleluya. Pero este varón de Dios dice: lo que yo buscaba arriba de un closet, el Señor me lo mostró cuando bajé, cuando me humillé, cuando busqué su presencia, cuando mi corazón se quebrantó. El Señor dispuso todo lo que Él quería hacer conmigo, aleluya, para la gloria de su nombre. En el reino de los cielos, aleluya, servir es completamente distinto a como se sirve en el mundo. ¿Está conmigo, iglesia? Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Dejen de buscar los talentos arriba del closet. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tenemos que disponer nuestro corazón a servir con humildad. Y no es una tarea fácil. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque servir en el reino de Dios demanda humildad. Y para servir con humildad tenemos que vencer el obstáculo de nuestro propio yo. El primer obstáculo para servir a Dios con humildad somos nosotros mismos. Somos usted y yo. Somos usted y yo. Ese es el más grande obstáculo. Pero mire cómo dice Romanos capítulo 12 versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Servir no es un logro del cual podamos nosotros o debamos enorgullecernos. Servir más bien es un privilegio por el cual debemos estar agradecidos. No tiene que ver nada con tus méritos. Yo no estoy aquí porque me lo gané. Yo no estoy aquí porque me lo gané. Aleluya, porque sea mejor que usted. Aleluya, yo no estoy aquí porque hice los méritos necesarios, aleluya, para estar al frente de una iglesia, porque no se trata, Pablo dice, no se trata de mérito propio, no se trata de ganárselo, no se trata de alcanzar alguna hazaña, aleluya, estamos aquí como un privilegio, estamos aquí por el privilegio que Dios nos ha dado. Si usted va a otras versiones se dará cuenta que la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera de 60 dice: por la gracia que me ha sido dada, soy lo que soy. Pero me gusta cómo lo dice la traducción lenguaje actual: Dios en su bondad, por su bondad, dice Pablo, me nombró. Yo no me lo gané. Yo no me alcancé el mérito, no es mío, es por la gracia y por la misericordia del Señor. Den un aplauso a nuestro Dios en esta mañana. La Biblia dice, hablando Santiago, que el Señor a los soberbios los mira de lejos. Amén. Pero a los humildes el Señor les muestra gracia. Tenemos que ser humildes, con un corazón humilde servir al Señor. Leía una historia de un padre y un hijo que caminaban en las calles de Nueva York, impresionados. El niño nunca había visto unos edificios tan grandes y estaba fascinado por la altura de los edificios, cuando de pronto se detiene. Mientras el papá estaba un poco ahí distraído, de pronto el niño se detiene y contempla en la altura. Se da cuenta, hermanos, que hay algo allá arriba, y entonces dice: papá, ¿por qué esos niños están allá tan arriba? Y el papá
voltea y dice, no, hijo, no son niños. Esos no son niños. Son personas que trabajan limpiando los vidrios de estos edificios. Dice, y lo que pasa es que como están tan altos, tú los ves tan pequeños. Y entonces el niño se queda pensando y dice, oye, si van más arriba, se van a dejar de ver. Se van a dejar de ver. Y dijo, es cierto, si suben más arriba, no lo vamos a alcanzar a ver. Va a ser imposible verlos. ¿Sabe que esa historia, hermanos, debe de ilustrarnos a nosotros el hecho de que entre más alto nosotros podamos escalar en la vida con nuestro servicio, debemos vernos menos nosotros, para que lo que la gente vea no sea a ti, no sea a mí, sino a Cristo. Que aquella persona que tú serviste de pronto ni se acuerde de tu nombre, ni de cómo te veías, ni cómo tú estabas. Quizás a lo mejor no se acuerda ni siquiera de tu rostro, pero que la gente diga, en el momento menos esperado, Jesús llegó a mi vida. Yo no sé cómo, pero alguien se acercó y era Jesús. Y que la gente vea cada acto de servicio, no, aleluya, con tu nombre ni con tu título, sino que vean cada acto de servicio como la manifestación de la gracia y el amor de Cristo Jesús. La grandeza, iglesia, no está en los títulos ni en la posición. La grandeza está en el servir. Yo estoy aquí como uno que sirve. Número 3, sigue el ejemplo de Jesús. Rompe los parámetros, los esquemas del mundo. Demanda humildad, pero también es diferente. ¿Por qué? Porque tiene como modelo a Jesús. Nuestro modelo de servicio es Cristo. Mateo 11:29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Pablo habló del ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2 verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Estos pasajes nos hablan de que el modelo que nosotros debemos de seguir para el servicio cristiano es Cristo. Es Jesús. Nuestro modelo es Jesús. Los discípulos tenían modelos equivocados. Los discípulos seguramente habían traído a colación ese debate, ese cuestionamiento, por lo que ellos habían visto, por lo que la sociedad les había enseñado. Aleluya. Ellos miraban la vida desde ese punto, pero Cristo les dijo, en el reino de los cielos es completamente diferente. Amén. Porque en el reino de los cielos el modelo es Jesús. Porque en el reino de los cielos nuestro modelo para servir, iglesia, es Cristo. Cristo nos da ejemplo. Y me gustan las palabras de Jesús en Filipenses capítulo 2 versículo 5. La Biblia dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice, haya en ustedes la misma actitud. Amén. Pablo dice que Jesús tomó la naturaleza de siervo. Esa naturaleza se refleja a través de nuestras actitudes. Usted refleja su naturaleza por las actitudes que usted asume. Y las actitudes, hermanos, si usted va al diccionario, se va a dar cuenta que una actitud es una posición que tomamos. Usted enfrenta ciertas circunstancias con cierto tipo de actitud. Esa actitud habla de su naturaleza, de quién es usted. Amén. ¿Quién es usted? Y entonces Pablo dice que esa misma actitud de servicio que hubo en Cristo por nuestra humanidad, por nosotros los seres humanos, es la que nosotros debemos de tener. Y yo quiero mencionar algunas de las actitudes que podemos ver modeladas en las escrituras que usted y yo tenemos que asumir. Lo voy a enumerar rápidamente, por favor. Quiere unirse a las citas o poner las citas, las voy a mencionar también, pero la primera actitud, hermanos, en nuestro servicio, las actitudes que muestran, aleluya, el modelo de Jesús en nuestras vidas, es que nuestro servicio en primer lugar debe de hacerse con una actitud de buena gana.
Amén. Hacerlo de buena gana. Primero el libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso debes obedecerlo con amor y de buena gana. Amén. No por obligación. No hacer las cosas, aleluya, como una carga. Hay que hacerlo con una buena actitud. Y eso se refleja cuando lo hacemos de buena gana. Segunda actitud, buscando dar la gloria al nombre del Señor. No buscando mi reconocimiento, sino que Él sea reconocido, como lo hemos mencionado. 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Entonces, aleluya, no es para darle gloria a mi nombre, no es para dar reconocimiento a mi nombre, sino al nombre del Señor. También debo de servir con amor. Esta actitud es importante, servir al Señor y a las personas con amor. Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Siguiente actitud, me parece que es la número 4, con alegría. Hay que servir con alegría. El Salmo 100, versículo 2 dice: sirvan a Jehová con alegría. Esto cambia, aleluya, nuestra forma de servir cuando lo hacemos con gozo y lo hacemos con alegría. Que hay un punto muy importante que tenemos que contemplar. Servir al Señor, hermanos, aleluya, a veces nos pone en una situación contracorriente, contra circunstancias, contra imposibilidades. De pronto dices: es que no puedo hacerlo, es que no sé de qué manera hacerlo, o estoy viviendo un tiempo, una temporada en la que digo: no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor, la alegría que viene de Dios, es mi fortaleza. Y cuando sirvo al Señor con alegría, hermano, yo siempre seré fortalecido para cumplir con el servicio cristiano. Siguiente, en dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que servir con la actitud de dependencia, no en mí mismo, no en mis capacidades, no en mis habilidades. Romanos 12, versículo 11 dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ese poder, ese favor, ese fervor. Otras versiones dicen con entusiasmo, y la palabra entusiasmo en griego quiere decir Dios dentro. Sirvan al Señor, aleluya, dependiendo de Dios. Háganlo con gratitud, es la siguiente actitud. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por haber sido perdonado, por haber sido alcanzado. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y por último, la séptima actitud es haciendo todo para el Señor. Preguntémonos: ¿para quién hago? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué sirvo? Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Estas son actitudes que reflejan la naturaleza de un siervo de Dios, de un servidor del reino del Señor. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: mientras que los gobernantes en el mundo tratan a las personas con autoridad, con prepotencia, en el reino de Dios será diferente. Rompe todos los esquemas, exige, demanda humildad, pero también nuestro modelo es Jesús. Por último, número 4, se desarrolla con integridad. Se desarrolla con integridad. No podemos servir en el reino de Dios si no somos íntegros en nuestra vida, si no somos congruentes con lo que hacemos. Lo que hablamos y lo que hacemos tiene que tener congruencia. Un pastor platicaba un testimonio sobre la renovación de su nuevo edificio. Ellos estaban en un edificio rentando que ya era incapaz de mantener la asistencia y estaban teniendo diferentes servicios, diferentes horarios.
De pronto tuvieron una actividad, habían estado tramitando el permiso para la renovación de un edificio más grande. Y habían pasado los días, le dijeron: nosotros te llamamos. Pasaron los días, las semanas, los meses. Pasó el año y el permiso no salía de la oficina de la ciudad. Llegó un ministerio que había crecido en el entorno de la ciudad. Él había nacido ahí en esa área y Dios lo había llevado por otros lugares. Y cuando viene para hacer una celebración en la iglesia, se van a comer, y cuando estaban comiendo le dice al pastor: ¿qué está pasando? No, que habían comprado un edificio, ya no caben donde están. ¿Por qué no han avanzado en el servicio, en el edificio que compraron? Y entonces el pastor le plantea la situación y dice: estamos teniendo muchos problemas para que nos suelten de la ciudad los permisos para comenzar a renovar. No podemos hacer nada. Y entonces dijo: ¿sabes qué? En esa oficina hay una persona que creció conmigo en la escuela. Le voy a llamar a ver qué nos puede decir. Y entonces, hermanos, eso fue el domingo en la tarde. Para el lunes en la mañana tenía una llamada el pastor que decía: pastor, venga a la oficina, dígale a tal persona, su permiso está listo. Oiga, el pastor se emocionó. El pastor se emocionó. Y entonces dice: salí de esa oficina casi llorando de alegría, con el permiso en manos. Y dije yo: ya vamos a poder hacer lo que tanto estábamos anhelando hacer. Pero después dice: me dio tristeza. Me dio tristeza pensar que si no hubiera sido por un conocido que estaba relacionado con esa oficina, quizás todavía estaríamos esperando a que se girara un permiso. Esa es la forma en la que se sirve en el mundo secular. Hay corrupción. Si no eres conocido del vecino del que maneja el carro de fulano de tal, ¿a poco no? Lo que puede ser un trámite cualquiera se complica si no tienes palancas, como decimos comúnmente. A veces no logras avanzar y eso es triste. Eso crea impotencia. Tú dices: bueno, pero si están ahí para servir al público, para servir a las personas. No estoy diciendo que todos sean iguales, pero Jesús dice: en el mundo el gobernante se enseñorea y es prepotente, pero en el reino de Dios las cosas van a ser diferentes. En el reino de Dios hay que ser íntegros, y aquel que es íntegro es fiel en lo poco, pero también es fiel en lo mucho. Es honesto en lo poco, pero también es honesto en lo mucho. Estoy terminando. Josué capítulo 24 versículo 14 dice Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Josué le dice al pueblo: tenemos que servir al Señor con integridad. Si queremos que se le agrade de nosotros, tenemos que servirlo con integridad. Iglesia, tenemos que hacer nuestro servicio con integridad. Así sea el más mínimo, más pequeño detalle. Así estés en la puerta, o estés sentado en una banca, o estés acá al frente, o estés en un instrumento, o estés allá en la parte de afuera, o saludando a alguien. Así estés allá en los controles del sonido. Cualquier área de nuestra vida, nuestro servicio, aún fuera de la iglesia, tenemos que hacerlo con integridad. Pero ¿cómo podemos hacerlo con integridad? Josué dijo: quiten de entre vosotros los dioses. Todo aquello que le quiere robar el primer lugar a Dios, hay que deshacernos de él, porque Dios quiere que nuestro servicio lo hagamos con integridad. Póngase de pie conmigo, por favor. El Salmo 101 versículo 6 dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Pero note lo que dice: solo estarán a mi servicio los de conducta intachable, los que son íntegros. Otra versión habla de perfección. Solo los íntegros estarán a mi servicio. La grandeza no está en la posición. No busques una posición. No busques un título. No te equivoques. La grandeza no está en la posición. La grandeza está en servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir.
No será así en el reino de los cielos, dijo el Señor. Tiene que ser diferente. Tenemos que analizar nuestras vidas a la luz de la palabra. Esta mañana tenemos que analizar. De pronto alguien dice: pastor, es que no hay lugar para mí para servir. Ese es un pensamiento equivocado. Hay lugar para que todos podamos servir. Todos podemos hacer algo y hacer funcionar nuestros talentos y nuestras capacidades en el reino del Señor. Yo tuve 2 abuelos siervos del Señor. Los 2 me enseñaron mucho y siempre recuerdo sus consejos. Mi abuelo paterno, mi abuelo materno. Mi abuelo materno, los últimos años, si no es que, sí, los últimos años, él perdió parte de su pierna izquierda. Pero seguía predicando, seguía desarrollando su ministerio. Después se hizo un poco más complicado porque dejó de ver, ¿verdad? Perdió la vista. Yo recuerdo que el último mensaje que yo le escuché a él lo hizo 3 meses antes de morir, antes de irnos a la escuela bíblica. De hecho, llegamos a la escuela bíblica una semana y él falleció, si no mal recuerdo. Pero recuerdo haber estado junto a él mientras él predicaba en el templo Camino de Salvación. Y él me tenía leyendo la Biblia. Él me decía: lee este pasaje, y yo lo leía. Y él estaba aquí agarrado de mí mientras él predicaba. Pero recuerdo que muchas veces lo vi en el patio de su casa, un patio enorme. Ahí llegaban pastores para pedir su consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa en qué posición tú estés, aun cuando no tengas posición, tú no puedes dejar de servir. El presidente John F. Kennedy dijo en una ocasión: no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedo hacer yo por mi país. La pregunta es sencilla en esta mañana: ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? No preguntes qué puede hacer la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Pregunta: ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Pablo lo tenía claro. En 1 Corintios capítulo 4 verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y es un detalle muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra servidores se deriva del vocablo griego que quiere decir alguien que rema bajo la dirección de otro. Amén. Alguien que está remando, que está trabajando, que está avanzando la barca, pero lo hace porque alguien está hablando, porque alguien lo está dirigiendo, porque alguien lo está guiando. Queremos servir al Señor como debemos de hacerlo. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios está hablando. El dicho que Jesús nos dejó esta mañana es: estoy aquí como aquel que sirve, como uno que sirve. ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos un compromiso? ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos un compromiso? Y yo quiero invitar a que vengamos a este altar, que vengamos al altar y le digamos al Señor: Señor, yo me quiero comprometer. No quiero ser de aquellos que huyen, sino de aquellos que sirven en el reino de los cielos. Si usted quiere hacer ese compromiso en esta mañana, yo voy a invitarlo a que deje su lugar un momento. Quizás usted dice: es que yo estoy sirviendo. Venga en esta mañana. Es Ujier, quizás ustedes trabajan en el parqueadero, quizás usted sirve en alguna área de la iglesia. Usted venga en esta mañana. Si no lo hace, todavía no está en servicio en alguna área, venga en esta mañana. Pero vengamos a decirle: Señor, lo mucho, lo poco que yo pueda hacer, lo quiero hacer. Aleluya, porque quiero estar a tu servicio.